Horas del día. Onda Digital Televisión. La verdad de la noticia. Bien, ahora sí vamos a ir con la segunda entrevista. Ella es Patricia Mejías, número 15, va a la Cámara de Diputados por el partido Renovación Popular. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenos días. Buenos días, Yelisa. Buenos días a todo el público que nos está viendo el día de hoy en Onda Digital Televisión. Patricia, cuéntanos un poquito de ti, queremos conocerte. Bueno, yo soy economista de formación universitaria, pero también soy magíster en Administración Estratégica de Empresas. Me he dedicado al mundo de la economía y finanzas cerca de 20 años. De esos 20 años, 16 años he trabajado de forma consecutiva en la Bolsa de Valores de Lima, que es una corporación privada súper importante porque la Bolsa de Valores de Lima te muestra inmediatamente lo que está pasando en el Perú, en el mundo, por sus indicadores diarios. Siempre el periodismo, cuando quería saber cómo impactaba un hecho al Perú, inmediatamente se comunicaba con la Bolsa de Valores de Lima, y en la Bolsa de Valores de Lima también están las personas que están en la AFP y en la ONP, porque los fondos se invierten ahí. Luego de estar en la Bolsa de Valores de Lima, desde el año 2014 ejerzo la docencia universitaria, y en los últimos años soy profesora de maestrías en Economía y Finanzas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Nacional Agraria La Molina y otras. Y en los últimos 3 años también soy regidora municipal electa por mi partido Renovación Popular, pero en la actualidad me encuentro de licencia para poder postular. Quiere decir que yo ya tengo experiencia en los 3 últimos años de cómo se presentan proyectos de ley, cómo se elaboran, cuál es el objetivo, cuál es el costo-beneficio y cómo se realiza una fiscalización efectiva. Una fiscalización efectiva no es mandar una carta para que me responda después de 2 meses diciéndome que todo está bonito. La fiscalización efectiva tiene que realizarse en el lugar de los hechos, y yo no voy a esperar a que sea mi semana de representación un diputado desde el Congreso, porque las funciones del diputado es fiscalizar y presentar proyectos de legislación. Yo desde mi primera semana en el Congreso, porque ya estoy formada en fiscalización, voy a comenzar a realizar fiscalizaciones, y las primeras fiscalizaciones que voy a realizar en los colegios públicos. Quiero ver, si bien es cierto, nosotros estaríamos entrando después del 28 de julio, pero ya al mes de agosto quiero ver cómo está esa infraestructura, cómo está ese presupuesto. ¿Realmente se lo asignaron? ¿Realmente lo ha ejecutado el director? ¿Por qué? Uno de mis principales ejes de trabajo va a ser la educación, y especialmente la educación pública del Perú, porque yo considero que la educación es el motor del desarrollo de la persona y de un país. Entonces, debemos tener en cuenta que primeramente infraestructura. ¿Y por qué? Y acá quiero decirle a todos aquellos que nos están viendo, y estamos a puertas de empezar un nuevo año escolar con los colegios públicos. Tenemos 8 millones de escolares en Perú. De esos 8 millones, 6 millones están en colegios públicos, 75%. Claro. Y de ese 75%, 2 millones están en el ámbito rural. Entonces, infraestructura. Tenemos cerca de 70.000 colegios en todo el Perú. De esos 70.000 colegios en todo el Perú, tenemos alrededor de 55.000 son colegios públicos. Y de esos 55.000, más del 50% está en la zona rural. Entonces, definitivamente tenemos que trabajar por disminuir las brechas, y por supuesto que un diputado puede trabajar desde el primer día fiscalizando y por supuesto
presentando sus proyectos que ya deberíamos estarlos trabajando. Los míos van, por ejemplo, actualizar ya la currícula escolar que no se actualiza desde el año 2016. Y yo te pregunto a ti, ¿tú crees que en 10 años no ha cambiado las diferentes competencias, conocimientos que deberían tener los escolares, incluso después de 2020? Se culpa también a los ninis, no estudian ni trabajan. Patricia Mejía piensa proponer, dentro de la modificación de la currícula escolar, regresar a la educación para el trabajo en toda la secundaria, que toda la secundaria estudien su marketing, diseño digital, su gastronomía, su barbería, cosmetología, carteras, zapatos, de tal manera que los jóvenes terminan su quinto de secundaria, inmediatamente tienen su emprendimiento, claro, generan su autoempleo. Pero vamos a enseñarles también educación financiera, porque estos jóvenes tienen que salir con la formalidad, pero para que sean formales tienen que sentir que al ser formales van a tener un sistema de salud, un seguro de salud realmente efectivo, donde las consultas no te las den después de 4 meses. Pero mientras vamos reestructurando con Rafael López Aliaga, disculpen la sinceridad, la desgracia de salud, que actualmente incluso no hay medicinas ni para los diabéticos, y que por eso hemos visto el día de ayer que el ministro de Salud y el presidente de E-Salud están presentando sus renuncias, después cuando ya todo hizo agua. Entonces definitivamente, y no me queda la duda que E-Salud es otro de los elefantes blancos, como Petroperú, y donde se cuela la corrupción. Y eso no es lo que queremos con Rafael López Aliaga, ni qué decir de Minsa. Pero mientras reestructuramos, porque Rafael López Aliaga, no porque nos elijas, te va a decir, yo E-Salud lo tengo arreglado en una semana. No es así. Acá no vamos a venir a mentir, vamos a decir a la población lo que es. Mientras se reestructura, vamos a reduccionar todo lo que es el sistema de atención de salud a lo que es los hospitales de la solidaridad, que atienden con muy buenos servicios a costo social. Muy buenos médicos. Así es, muy buenos equipos, y se están poniendo en las cabezas de capital de las principales regiones del Perú. Pero ha levantado un poco sus precios, ¿ah? El Hospital de Solidaridad era como que más accesible en costos. Hoy por hoy una consulta está costando entre 24 y 25 soles, cuanto antes costaba 12 y 15 soles, ¿no? Ha levantado los precios. Lo que pasa es que si te vas a verlos, ahora tenemos equipos súper modernos. Tenemos equipos súper modernos hasta para hacer tomografías, resonancias, a precios realmente muy accesibles respecto a otro tipo de clínicas. Claro. Y donde te van a atender de todas maneras médicos a uno y con una velocidad que es lo que necesita el paciente. Un adulto mayor no puede esperar 4 meses para una cita, ni siquiera uno mismo, ¿no? Entonces tenemos que los jóvenes, los emprendedores y la ciudadanía tienen que sentir con sus impuestos, porque los impuestos, los dineros del Perú es de todos, lo que sucede en los países desarrollados. Tenemos un excelente sistema de salud brindado por el gobierno, tenemos una muy buena calidad de la educación, donde en países desarrollados los padres más bien optan por la educación pública. Tenemos una buena infraestructura en pistas, por ejemplo, autopistas. Tenemos un sistema de seguridad, porque obviamente también tenemos que tener el tema de la seguridad, es un frente principal para las familias y para los negocios, para las garantías en el país, ¿no? Entonces, no podemos seguir indiferentes a lo que está pasando todos los días, las muertes en el Perú. Con Rafael López Aliaga vamos a destinar $1.000 millones para que desde el primer día del gobierno se potencie todo lo que es la labor de inteligencia policial y se le dote a los policías de sus recursos. ¿Sabías tú que cuando un policía recibe su arma, cuando ya le toca el tiempo de recibir su arma, solo le dan 12 municiones en toda su vida? En toda Ellos su vida. tienen que comprar sus armamentos, muchas veces sus balas. Entonces,
¿Cómo pues si los tienes carentes de recursos, triplicados, donde haya trabajadores fantasmas, donde no haya, por ejemplo, recuerdan el primer gobierno de Alan García, otro elefante era Ecasa, donde Ecasa entrabas tú con tu carnet. Renovación Popular no da carnet, ni da derecho a nada. La primera condición cuando una persona llega al partido, quiero afiliarme, y le decimos, ¿y para qué quieres afiliarte? Acá el afiliado no tiene derecho a un puesto de trabajo, ni tampoco un cargo político. Acá el afiliado es porque quiere sacar adelante el Perú con un presidente como Rafael López Aliaga y con nuestro plan de gobierno y nuestros valores. Entonces, en ese sentido, la burocracia, regresando, es importante, pero la que es eficiente. Aquella que es ineficiente debería eliminarse, porque eso también significa gasto corriente, eso significa sueldos. Te cuento que en el presupuesto del Perú 2026, el 42%, estamos hablando de un presupuesto de 257.000 millones de soles, 2026. El 42% es planillas y cerca de un 15% es servicios, locadores de servicios, recibos por honorarios. Entonces, solo el 60% del gasto corriente se nos va en pagos de sueldos. Y la otra porcentaje es pago de servicio de la deuda y gasto de capital, las inversiones para crecer y desarrollarnos un 20%. Así vamos a salir del atraso, del subdesarrollo. Pero ese es un tema de gestión. Rafael ha demostrado en la Municipalidad de Lima que 30% es para gasto corriente, gasto de trabajadores, y 70% para inversiones. Y eso sí se puede hacer, sí es realidad, pero tiene que haber esas ganas de hacer las cosas bien con una mentalidad privada. Vuelvo a decir, yo vengo de 16 años en una gran corporación privada, la Bolsa de Valores de Lima, y 3 años en la gestión pública. Entonces, Rafael, yo somos la prueba evidente que sí podemos entrar con una mentalidad privada de eficiencia, resultados, medir esos resultados a la gestión pública para mejorarla. Sí es posible. Correcto, Patricia. Patricia, tú como economista, ahora que lo que está pasando en nuestro país, si bien es cierto, nuestra economía por ahora estamos como que estables, podríamos llamarlo, pero con todo lo que está pasando, de acá a un par de años, esta estabilidad se va a terminar perdiendo. Con todo lo que está pasando, con todo lo ocurrido también en la política. Más o menos, ¿tú estimas que la economía podría desquebrajarse de acá a un par de años? Mira, lo primero que tengo que hacer y llamar a la alerta a todos los ciudadanos, cuidado con aquellos partidos políticos que te dicen que van a dar dinero al Perú tomando el dinero de las reservas del banco que es custodiado por el Banco Central de Reserva. Cuidado, eso es populismo puro y eso lo hemos vivido con el primer gobierno de Alan García, la maquinita. Esas reservas del Banco Central de Reservas son fondos importantísimos que la ley dice que es para terremotos, que es para desastres naturales, que es para pandemias, que es para crisis financieras internacionales 2008. Lo que estamos teniendo actualmente sí es una crisis energética, pero de corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo hablamos de menos de un año. Entonces, pretender ganar votos diciendo yo le voy a ordenar al Banco Central de Reserva, a Julio Velarde, al Congreso, a mis congresistas van a trabajar leyes para liberar los fondos de la reserva, es tan irresponsable y tan populista como querer decirle a una familia que un pequeño ahorro que tiene, por ejemplo, precisamente ahora, para comprar su balón de gas a 100 soles, que estaba comprando a 55, ¿no? Y que no contaba con esos 50 soles adicional, que use esos ahorros para ir al cine o a la peluquería, ¿no? Entonces tenemos que ser muy responsables en la medida que siga el Banco Central de Reserva
el doctor Julio Velarde. Yo sé que tenemos el tema de la edad de jubilación, pero yo estoy segura que el doctor Julio Velarde ya formó a su sucesor, porque en el Banco Central de Reserva y con Rafael López Aliaga creemos en la meritocracia, en buenos técnicos, y sí es posible. Es el modelo del Banco Central de Reserva y así deberían estar en todas las dependencias del Estado. Entonces creemos que con don Julio Velarde va a saber controlar con las distintas políticas monetarias, esterilizaciones y otras convenientes, porque se nos está disparando el tipo de cambio, porque el tipo de cambio también se nos está disparando de 3.37, ayer ha llegado a estar hasta casi 3.48, y eso encarece también el costo de los productos. Súmale la situación del petróleo, no solo del gas, por Medio Oriente. Podríamos estar hablando de subir, digamos, la inflación, el rango meta de 2.5 a más. Rafael López Aliaga desea crecer 7% al año. Estamos creciendo alrededor de 3%, 3.5%, pero eso es con disciplina, manejo fiscal, con austeridad en el sentido del gasto ineficiente, de la burocracia ineficiente, de también que no se cuelen los dineros en la corrupción, en las licitaciones, en las contrataciones directas, en los amiguitos que te dicen, este va a ser el precio base, tú bájale un sol y te la llevas, ¿no? Entonces, todos esos amarrados corruptos que han venido perjudicando por años las medicinas en salud, no solo que no hay, sino que están vencidas. Qué casualidad que se vencieron, ¿no? ¿O será para volver a comprar más medicinas, ¿no? Y qué desgracia que los enfermos con diabetes en el Perú, que definitivamente tienen riesgo de muerte, no tengan medicinas habiendo todos esos recursos en el Perú. Bueno, sí, lamentablemente aquí en el Perú está mal trabajado porque sí, pues estamos en una corrupción bastante grande, que ese es el cáncer principal de nuestro país, ¿no? Fuera de la delincuencia y todo eso, pero todo está englobado, la delincuencia junto con la corrupción que se está manejando aquí en el país. Patricia, realmente me ha quedado sumamente chico el tiempo. Hoy día estamos corriendo, estamos volando con el tiempo, así que solamente me queda decirte, ¿por qué este 12 de abril tenemos que votar por ti, Patricia? Sí, este 12 de abril tendrías que votar por Patricia Mejía Hidalgo, candidata a diputada por Lima Metropolitana, del Partido Renovación Popular Rafael López Aliaga, porque soy una persona trabajadora, soy una persona con integridad, soy una persona que desde el primer día va a entrar a fiscalizar los recursos y su buen uso de todos los peruanos, a trabajar en proyectos de ley, y porque Patricia Mejía Hidalgo cree que la educación es el motor del desarrollo del Perú. Gracias. Correcto. Es la primera vez que he escuchado a un candidato o una candidata hablar sobre el tema de la fiscalización. Creo que eso es muy importante. Creo que es lo que no se ha dado en muchos años y es lo que se debe de dar. Si me permites una última palabra. Sí, claro. Sí, deberían modificarse las leyes de los candidatos al Congreso y a la presidencia, de tal manera que un presidente no debería tener solo quinto de secundaria. Un presidente debería tener formación en economía, formación en idiomas, por lo menos inglés y chino, y un candidato a diputado y a senador ya debería tener experiencia en gestión pública comprobada y demostrada, y más si vamos a fiscalizar y a legislar. Pregúntale a tus candidatos si ya tienen experiencia en fiscalización, legislación y en gestión pública comprobada y demostrada. Eso sí tiene Patricia Mejía. Ok, Patricia, muchísimas gracias. Bien, ahí está Patricia Mejía, número 15, candidata a diputado por el Partido Renovación Popular. Me voy a una pausa y volvemos.